Buenas tardes, señoras y señores. Para el Ministerio de Hacienda y el Banco Central de Costa Rica es un honor contar con su participación esta tarde en la presentación del Plan de Colocación de Títulos de Deuda Interna del Gobierno Central para el segundo semestre. Antes de dar inicio, les recordamos que las consultas deben realizarlas a través del chat del evento. En ellas deben indicar su nombre, la empresa a la que pertenecen y la persona a la que va dirigida la consulta. Para el desarrollo de este evento nos acompañan el señor Elian Villegas, ministro de Hacienda, el señor Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central de Costa Rica, el señor Isaac Castro, viceministro de Egresos, la señora Gualesca Aguilar, directora de la División de Activos y Pasivos de la Tesorería Nacional, la señora Bernardita Redondo, directora de la División de Gestión de Activos y Pasivos del Banco Central, y la señora Leticia Chávez, jefe del Departamento de Política de Endeudamiento Público de la Dirección de Crédito Público. Damos inicio con el mensaje del señor Elian Villegas, ministro de Hacienda. Muy buenas tardes. En nombre del Ministerio de Hacienda, yo quisiera en esta tarde principalmente agradecerles a todos los inversionistas que hoy nos acompañan. En realidad, en la coyuntura actual, el Ministerio de Hacienda, a pesar de dicha coyuntura, ha encontrado eco en las distintas subastas que ha realizado a lo largo del año. Y tengo que indicarles que nos sentimos profundamente satisfechos de la acogida que han tenido estas subastas. Por ejemplo, el día de ayer tuvimos la oportunidad de tener una subasta donde colocamos más del 60% de la colocación total en valores a 7 años plazo, lo cual nos hace sentirnos tranquilos y de alguna forma muy agradecidos con los inversionistas que nos están transmitiendo que tienen confianza en el manejo de la macroeconomía del país, que tienen confianza en general en el manejo que se ha venido dando de la economía, que a pesar de esta situación en que se encuentra el mundo entero, pues que en términos generales y a pesar de la crisis fiscal, el manejo que se está haciendo es un manejo adecuado y que ellos confían en Costa Rica como un emisor en el corto y en el largo plazo, lo cual es muy importante para nosotros. Hoy les estaremos presentando el programa de endeudamiento para este segundo semestre. Este programa de endeudamiento también hay que verlo concatenado con lo que son propiamente los créditos que se han venido tramitando en la Asamblea Legislativa y donde el día de ayer obtuvimos la votación en primer debate para el crédito del Fondo Monetario Internacional, que es por la suma de 504 millones de dólares. A lo largo de este semestre, igualmente estaremos tramitando otros créditos de apoyo presupuestario, todo con la finalidad de que no solo de reducir tasa de interés, sino además de lograr que el mercado costarricense cuente con una mayor amplitud para financiar a las empresas costarricenses en medio de la situación de pandemia en que nos encontramos. Así es que esperamos que la actividad del día de hoy les dé a ustedes insumos para seguir confiando en la labor que se viene haciendo desde el Banco Central, desde el Ministerio de Hacienda, en general en el Gobierno de la República, y para que sigan invirtiendo con nosotros para que podamos proveerles a ustedes de esa materia prima que requieren para su trabajo en el día a día y sobre todo para que cuando ustedes compran un bono de Costa Rica tengan la seguridad de que están comprando un bono que les va a ser repagado en las condiciones debidamente estipuladas y convenidas con todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde y los dejo con las presentaciones tanto del Banco Central como del Ministerio de Hacienda que vendrán a continuación. A continuación, el señor Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central de Costa Rica, hará una presentación sobre coyuntura macroeconómica y perspectivas 2020-2021.
Muchas gracias, Sofía. Díganme si por favor están viendo la pantalla, si la están pudiendo ver bien. Sí, pero todavía no está en modo presentación. Ahora sí. Sí, Perfecto, ahora sí. Ok, perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Es verdaderamente un placer, como lo decía el señor ministro de Hacienda Villegas, el poder compartir con ustedes nuestra percepción desde Banco Central y Ministerio de Hacienda sobre lo que está ocurriendo en Costa Rica y lo que es nuestra estrategia de colocación de deuda, la estrategia tanto del Ministerio de Hacienda como del Banco Central. Yo en estos 20 minutos que siguen compartiré con ustedes un extracto de la revisión del programa macroeconómico del Banco Central para los años 2020 y 2021 que compartimos con el público a finales de julio pasado. Y básicamente en el extracto me voy a concentrar en estos 3 puntos esenciales. La situación macroeconómica en el primer semestre de este año. En segundo lugar, las perspectivas macroeconómicas para los años 2020 y 2021. Y en tercer lugar, las medidas de política que desde el Banco Central hemos venido tomando. Arranquemos con la coyuntura macroeconómica. Y esto es, por supuesto, un tema muy conocido para ustedes. Costa Rica ha sido fuertemente golpeada por la pandemia del COVID-19. En el segundo trimestre de este año, el Banco Central estima que la actividad económica, la producción real, cayó a una tasa de 9,2% en términos interanuales. Esto es el segundo trimestre del 2020 comparado con el segundo trimestre del 2019. Es realmente una contracción muy fuerte de la actividad económica que golpea fundamentalmente a los sectores más afectados por el canal turístico. Los hoteles y restaurantes, la actividad de transporte y almacenamiento, las actividades comerciales también. Aquí vemos caídas importantes en el caso de los hoteles y restaurantes de casi un 50% en términos interanuales para el segundo trimestre. En el caso del sector de transportes, tanto transporte público, que esto ha sido afectado claramente por las medidas de restricción en la movilidad, sobre todo la urbana, pero también el transporte privado de pasajeros, y aquí hay mucho de afectación por la vía turística, una caída de 38% en el segundo trimestre en términos interanuales, y para el sector comercio una caída de 17% en ese segundo trimestre. Vemos que en el sector comercio, sin embargo, hay una enorme heterogeneidad, donde hay algunos sectores de comercio detallista que sí se han beneficiado, particularmente supermercados y farmacias, pero otros muchos segmentos han sido fuertemente afectados, de manera que ese 17,3% de caída refleja no más que un promedio, donde algunos sectores se han caído mucho más que eso. Actividades artísticas y de entretenimiento también muy fuertemente golpeadas, aunque están en un componente más grande de actividades. Esto en realidad hay que ponerlo en el contexto internacional. La caída en la actividad económica que hemos visto en Costa Rica es un fenómeno que estamos viendo en el resto del mundo también. De hecho, les decía, para el segundo trimestre de este año vemos una caída en términos interanuales de 9,2% para Costa Rica. En el caso de los Estados Unidos, la caída se estima en 9,5% para ese segundo trimestre. En el caso de la zona del euro, un 15% de contracción. China cayó más fuertemente a inicios del año, pero como va adelante en la bola de contagio epidemiológico, ya más bien me empieza a mostrar un repunte a partir del mes de marzo o abril. La economía china empieza a reabrirse como consecuencia del control que consiguieron, control temprano sobre la tasa de contagio, y en esa forma han venido reabriendo gradualmente la economía, las autoridades de la China, y eso ha permitido un repunte de la actividad económica. Pero es un fenómeno mundial. En el caso de Costa Rica, vemos que si analizamos el IMAE, el Índice Mensual de Actividad Económica, ya en el mes de mayo empieza la economía más bien a estabilizarse y posiblemente a tener un pequeño repunte. El mes de junio ve una recuperación leve de la actividad económica en comparación con lo que fue en mayo, no porque estemos creciendo en tasas positivas, sino porque al menos la tasa de caída se reduce en el mes de junio. Esto está sujeto, por supuesto, a incertidumbre al futuro, porque mucho de lo que ocurra en el segundo semestre de este año dependerá de las medidas de restricción sanitaria que sea necesario imponer para controlar la tasa de contagio. Y sabemos que en el mes de julio en particular las autoridades sanitarias se vieron obligadas a reconfinar
algunos segmentos importantes de la población, incluyendo el área metropolitana, y esto se extiende también en el mes de agosto como consecuencia de el incremento, la escalada exponencial en la tasa de contagio que vimos a partir del mes de junio. De manera que sí vemos como que tal vez empieza a estabilizarse la economía costarricense, pero exactamente qué ocurra en los siguientes meses dependerá enormemente de lo que transcurra con la tasa de contagio en el país. También dependerá de lo que ocurra en el resto de la economía mundial, y ahí sí ya empezamos a ver algunos rebrotes de recuperación económica en el resto del mundo. El mercado laboral fuertemente afectado en Costa Rica. Tenemos para el trimestre que termina en junio un aumento de la tasa de desempleo al 24%, que es básicamente una duplicación de los niveles que traía la tasa de desempleo hasta antes de la pandemia. Realmente un impacto muy fuerte sobre el mercado laboral, pero hubiera sido más fuerte de no haberse contado con la posibilidad de que las empresas, en lugar de despedir trabajadores, hayan optado más bien por la suspensión de contratos laborales o la reducción de jornadas, y esto permitió de alguna forma suavizar ese impacto, pero claramente ha sido un impacto muy fuerte sobre el mercado laboral. El impacto sobre la actividad económica en general se muestra también en el comercio exterior de Costa Rica, tanto las exportaciones, y esto en todos los regímenes, las dos zonas francas y los regímenes definitivos, el régimen definitivo. Las empresas fuera de zona franca están viendo ya una caída en sus exportaciones, estos en tasas de crecimiento trimestral anualizadas, es decir, tomando un trimestre, el trimestre en este caso a julio del 2020, el trimestre que termina en julio, contra el trimestre inmediato anterior, se toma la tasa de variación y se anualiza. Esto está dando ya tasas de contracción importantes en la actividad exportadora y también en las importaciones. Y aquí también a todo lo largo y ancho de los diferentes regímenes de producción, sean las zonas francas, perfeccionamiento activo, régimen definitivo. Tal vez mencionar acá que la caída en importaciones ha sido más fuerte, eso sí, se observa una caída más fuerte que la caída en exportaciones, con lo cual el déficit de cuenta corriente más bien en este primer semestre del año se achica en relación con lo que había sido en los primeros semestres de años anteriores. Otro fenómeno importante que hemos visto en estos últimos meses de pandemia, a partir de ciertamente de marzo, abril, ha sido un incremento muy significativo en los instrumentos de ahorro líquidos. Esto es básicamente un desplazamiento de instrumentos de ahorro a plazo. Aquí vemos una tasa de crecimiento negativa para los instrumentos de ahorro a plazo, a instrumentos de ahorro líquido, cuentas corrientes y básicamente depósitos a la vista, que muestran un incremento muy, muy fuerte de una tasa de crecimiento del 40% en términos interanuales al mes de julio. Esto representa un fenómeno muy común, que no es exclusivo a Costa Rica, lo estamos viendo en el resto de América Latina y también en el mundo, y es un desplazamiento hacia formas de ahorro precautorio más líquidas. Y esto, que es una respuesta natural de los ahorrantes, sin embargo, representa un reto, un desafío para los intermediarios financieros, porque esto implica para los intermediarios que sus pasivos, que son los depósitos del público, están cada vez en instrumentos de menor plazo. Y por supuesto que eso representa un reto para el otorgamiento de crédito. Otro tema que estamos viendo es el estancamiento del crédito al sector privado. Esto no es un fenómeno nuevo, ya habíamos visto una caída significativa de la tasa de crecimiento del crédito al sector privado por muchos años. Básicamente desde el 2016 estamos viendo una caída en esa tasa, pero ahora básicamente nos encontramos con crecimientos cercanos al cero, es decir, se estanca el crédito al sector privado con una tasa todavía positiva, pero moderada de el crecimiento al crédito al sector privado en moneda doméstica, pero una tasa negativa en el caso del crédito en moneda extranjera. Y luego, en el campo de la inflación, lo que tenemos es que básicamente para el mes de julio el país entra en un terreno de deflación, es decir, la inflación interanual se vuelve negativa. Esto realmente refleja la fuerza de las presiones desinflacionarias, sobre todo estamos hablando acá de una contracción económica que reduce la demanda agregada, una alta tasa de desempleo, el tema de que la inflación mundial también está muy contenida y se ha movido a la baja, y expectativas inflacionarias realmente ancladas. Tenemos acá expectativas tanto
de encuestas que están ancladas al 3%, que es el punto medio del rango meta del Banco Central, como expectativas de mercado para las expectativas inflacionarias a un año adelante en el mercado, están mostrando valores alrededor del 2% y más o menos ancladas ahí, de manera que con expectativas ancladas y presiones desinflacionarias, la inflación se ha movido realmente a la baja muy fuertemente, y esto no es solo la inflación general, sino también los indicadores de inflación subyacente. Eso también se ha visto acompañado de un mercado cambiario relativamente estable, en el sentido de que ha habido un periodo de calma después de la turbulencia que enfrentamos en el segundo semestre del 2018. Realmente movimientos que han oscilado en una u otra dirección, pero con relativa calma, y sobre todo a partir de la pandemia no hemos visto presiones fuertes sobre el tipo de cambio. Hemos observado un movimiento al alza ligero, moderado, pero sin realmente presiones fuertes sobre el mercado cambiario. En las últimas semanas sí hemos visto que se ha desplazado el tipo de cambio al alza, pero de nuevo sin forzar al Banco Central a intervenir con venta de divisas para estabilizar el mercado, porque realmente no ha habido fuertes presiones. Ha sido un movimiento muy, muy gradual al alza en el tipo de cambio, que realmente en buena medida refleja patrones estacionales que hemos visto en años anteriores de movimientos alrededor de estos meses hacia el alza en el tipo de cambio. Pasemos entonces a la segunda parte de la presentación, que son las perspectivas. Y aquí un tema fundamental es cómo se percibe desde los organismos internacionales el rumbo de la economía internacional. Bueno, el Fondo Monetario Internacional hizo una fuerte revisión a la baja para las proyecciones de crecimiento de la economía mundial para el año 2020. Está proyectando una caída de la economía mundial de casi 5%, un 4,9%, 9,4% de caída para la economía latinoamericana, es decir, realmente una contracción fuerte para la economía de Latinoamérica. Y para los socios comerciales de Costa Rica, en términos de promedio ponderado, esto es el crecimiento de cada uno de los países ponderado por el peso de esos países en la canasta de exportaciones de Costa Rica, se prevé una contracción de 7%, con una recuperación parcial en el año 2021 de 4,2%. Los términos de intercambio a Costa Rica le están beneficiando porque, como consecuencia de la pandemia y la caída en la demanda agregada que esto ha implicado a nivel mundial, los precios del petróleo han caído en relación con el año anterior, y esa caída en los precios del petróleo en relación con el año 2019 implica una mejora en los términos de intercambio para la economía costarricense como un todo, términos de intercambio que se definen como la razón de los precios de las exportaciones a las importaciones. Muy dependientes esos términos de intercambio de los precios del petróleo, y como economía importadora de petróleo que somos, este es el componente fundamental del denominador de esa razón de precios, exportaciones e importaciones, y consecuentemente nos ha beneficiado como economía, parcialmente, por supuesto, mitigando el impacto de la pandemia sobre la economía costarricense. Es algo que, a diferencia de otros países latinoamericanos, en el caso de Costa Rica, más bien nos ha beneficiado la caída en los precios de materias primas y particularmente el petróleo. Pero no podemos hablar de las perspectivas de la economía costarricense para este bienio sin hablar de lo que está ocurriendo con la pandemia. Y como ustedes bien saben, a partir del mes de junio hay un aumento muy significativo en la tasa de contagio que estamos enfrentando, y eso ha obligado a las autoridades sanitarias, como decía, a introducir una cierta intermitencia en la estrategia de baile martillo, donde ciertamente, como consecuencia de la observación de los patrones de tasa de contagio a nivel de industrias y particularmente de regiones o cantones, las autoridades sanitarias han venido imponiendo más o menos restricciones sanitarias, o más fuertes o más débiles restricciones sanitarias a la actividad económica en respuesta a esas tasas de contagio. Y eso es lo que prevalecerá posiblemente por el resto, al menos el resto de este año 2020, cuidado que también la parte inicial del año 2021, hasta que contemos con una vacuna que esté diseminada en la población, no solo costarricense, sino mundial, en forma suficiente para asegurarnos de que la pandemia queda detrás de nosotros. Aquí se refleja en esta gráfica que realmente es a partir del mes de mayo que la tasa de contagio en Costa Rica, la tasa R0, la tasa R, como le llaman los epidemiólogos, empieza a subir, y eso se manifiesta en este aumento en la tasa de contagio, de casos nuevos de la pandemia que enfrentamos a partir de junio. Para el año 2020, el Banco Central está proyectando una caída en la actividad económica de 5%. Sería esta nuestra mayor contracción económica desde el año 1982, en que enfrentamos una contracción del 7,3%. Realmente una contracción importante. Palidece, como mencionaba antes, frente a la
contracción prevista por el Fondo Monetario para la economía latinoamericana como un todo, de 9,4%, y palidece también frente a lo que se proyecta para países avanzados, particularmente en la zona del euro, donde se están viendo caídas muy significativas de todas en dobles dígitos para el año 2020 como un todo, pero ciertamente es una contracción económica muy fuerte. Y el Banco Central prevé que aquí en el 2021 vamos a tener apenas una recuperación parcial a 2,3%, que no nos permite llegar a los niveles de PIB que teníamos a fines del 2019. No va a ser sino hasta finales del 2022, en las proyecciones actuales del Banco Central, que alcancemos el nivel del PIB que teníamos en el 2019. De nuevo, es una pandemia mundial, es un choque que estamos enfrentando como humanidad, como planeta, no es solo Costa Rica, y más bien acá por diferentes circunstancias que tienen que ver con la diversidad del aparato productivo nacional y de nuestro aparato exportador. Más bien Costa Rica se está manteniendo relativamente resiliente comparado con otras economías. En términos de componentes del PIB, por el lado del gasto, vemos una contribución básicamente igual de los diferentes componentes del gasto, y en términos de actividades económicas, sí vemos para el 2020 que se mantiene el patrón que observamos en el primer semestre, donde hoteles y restaurantes siguen siendo el sector más fuertemente golpeado, con una caída de 35% para todo el año 2020. Una caída en el sector transporte, tanto público como privado, de casi 20%, y en el comercio una caída esperada de 8,2%, con mucha diversidad, heterogeneidad, como decía, entre sectores dentro de la industria del comercio. Y otros sectores donde, en el caso de la construcción, una caída fuerte pero menor a la que se enfrentó ese sector en el año 2019, y otros sectores con un poquito más de resiliencia. La agricultura en particular se mantiene relativamente resiliente en el año 2020 a pesar de la pandemia. Y para el año 2021 esperamos un crecimiento de 2,3% para el PIB como un todo, con básicamente una representación más o menos equitativa de ese crecimiento a todo lo largo y ancho de las industrias nacionales. Básicamente todas crecen a tasas moderadas, no muy altas, es una recuperación parcial en ese año 2021. En términos de las cuentas externas, veríamos para el 2020 en las proyecciones actuales del Banco Central un pequeño aumento en el déficit de cuenta corriente, sobre todo en este segundo semestre, como consecuencia de una caída más fuerte en las exportaciones que en las importaciones, una cierta recuperación del patrón de importaciones en el segundo semestre de este año, pero apenas un aumento moderado en la brecha externa, en la cuenta corriente, en comparación con el año 2019, todo esto como porcentaje del PIB, una pequeña moderación, una ligera moderación en los flujos de inversión extranjera directa como porcentaje del PIB, pero todo esto más que compensado con un aumento importante en los créditos externos al gobierno, y estos son sobre todo créditos de apoyo presupuestario por parte de organismos multilaterales que ascenderían alrededor del 5% del PIB, y todo esto nos permitiría entonces cerrar este año con una posición fuerte de reservas. También lo haríamos en el año 2021. Y la inflación, el Banco Central la sigue proyectando como moderada. Realmente para el año 2020 y el año 2021, el Banco Central está proyectando que la inflación se mantendrá esencialmente por debajo del rango meta de inflación de 2 a 4%, incluyendo por debajo de su límite inferior, y en alguna buena parte del año estará incluso alrededor de 1% o por debajo en la proyección actual del Banco Central, como consecuencia de las presiones desinflacionarias que hemos venido conversando y que están afectando la inflación a nivel nacional, pero también como consecuencia de una inflación mundial muy contenida. Y finalmente, para concluir, las medidas de política. Como consecuencia de esta inflación contenida y las expectativas de inflación ancladas de las que hemos venido hablando, el Banco Central ha encontrado el espacio para reducir agresivamente su tasa de política monetaria, y lo ha hecho ya por un acumulado de 450 puntos base desde marzo del 2019, para llevarla a la tasa actual de 0,75%, que es su mínimo histórico. El Banco Central ha seguido también buscando garantizar la oportuna provisión de liquidez en los mercados. Aquí incluyen los mercados del Banco Central, la plataforma del MIL, pero también las plataformas de la Bolsa de Valores, y también inyectar liquidez en los mercados secundarios, en el mercado secundario de títulos del Banco Central sin duda, pero tenemos también autorizada la oportunidad de
intervenir en el mercado secundario de títulos de Hacienda si fuera necesario para estabilizar ese mercado en caso de que se den situaciones de tensión sistémica de liquidez. Y hemos coordinado con CONACYF y SUGEF para la adopción de una serie de medidas prudenciales para facilitar crédito y para facilitar también el otorgamiento de reestructuraciones de créditos existentes, por ejemplo, readecuaciones y prórrogas. En el caso de las tasas de interés, hemos visto que en el mercado han respondido fundamentalmente a la reducción en la tasa de política monetaria. Esa tasa de política monetaria, como dijimos, se redujo del 5,25 a 0,75% desde marzo del 2019 y vemos que las tasas de mercado también han respondido, la tasa básica pasiva, la tasa pasiva neta y la tasa activa negociada, todas se han venido moviendo a la baja, más o menos en línea con la tasa de política monetaria, con lo cual se le ha dado un alivio real al deudor. Y por otra parte, estas condiciones que el relajamiento, la flexibilización de la normativa prudencial ha permitido, han sido plenamente aprovechadas por los intermediarios financieros para dar readecuaciones y prórrogas de créditos a diferentes sectores, sobre todo los más golpeados por la pandemia. Veamos que en el caso del sector transporte, casi un 90% de la cartera de crédito al mes de junio había sido readecuada o prorrogada, más de un 70% para el caso de hoteles y restaurantes. Y en general, para el crédito común, todo un 41% de la cartera ha sido sujeto a algún tipo de readecuación o prórroga. El Banco Central hacia adelante mantendrá su política, su postura de política monetaria expansiva y contracíclica. Esta es básicamente la postura que la Junta Directiva del Banco Central decide e informa que va a tener para los siguientes meses como consecuencia justamente de esta situación de baja inflación y contracción económica que nos da el espacio, el motivo y la oportunidad para hacer una política monetaria agresiva de reducción en tasas de interés. Lo seguiremos haciendo en la medida de lo necesario, seguiremos inyectando liquidez y proveyendo liquidez en los mercados conforme sea necesario para aliviar tensiones sistémicas. Seguiremos participando en el mercado cambiario, pero fundamentalmente para evitar fluctuaciones violentas, no para cambiar la tendencia del tipo de cambio en el mercado. Estamos, como ustedes habrán visto, considerando poner a disposición de los intermediarios financieros una nueva facilidad de crédito que sería a un plazo de 4 años y a tasa de política monetaria más 5 puntos base para apoyar en esas condiciones favorables el financiamiento a hogares y empresas. Esta facilidad, esta nueva herramienta estaría, por supuesto, a disposición de los intermediarios financieros una vez que se apruebe finalmente por la Junta Directiva del Banco Central y esperemos que eso sea en los próximos días. Y se complementaría con un programa de avales que el gobierno está también analizando, que se vería financiado con recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica y que permitiría reducir para los intermediarios financieros el riesgo de crédito, y esto junto con el instrumento del Banco Central que mejoraría las condiciones de financiamiento de los intermediarios financieros, creemos que va a apoyar la recuperación del crédito y el apoyo a los hogares y empresas más afectados por la pandemia. Y bueno, seguiremos coordinando con CONACYF y SUGEF proveer las condiciones normativas prudenciales necesarias para que el crédito se mantenga fluyendo hacia el sector privado. Y con eso terminaría. Muchísimas gracias. Ahora la señora Bernardita Redondo, directora de la División de Gestión de Activos y Pasivos del Banco Central, se referirá a la estrategia de colocación de ABEM para el segundo semestre 2020. Ya ven la presentación, ¿verdad? Sí. Bueno, muchas gracias por su presencia aquí. Yo me voy a referir específicamente a la estrategia de colocación de bonos de estabilización monetaria del banco en lo que queda de este segundo semestre del año. Específicamente voy a referirme brevemente a los resultados de la estrategia del primer semestre, lo que dijimos hace 6 meses que íbamos a hacer versus lo que hicimos. Luego hablaré propiamente de nuestros planes para lo que queda de este año y finalmente me voy a referir a algunos otros aspectos. En lo que se refiere a los resultados de la estrategia del primer semestre, nosotros en el evento de hace 6 meses habíamos anunciado que íbamos a
colocar 250.000 millones, básicamente para refinanciar los vencimientos que íbamos a tener en ese periodo. Habíamos dicho que íbamos a emitir instrumentos cero cupón y tasa fija a 2 años, sobre todo, y que lo íbamos a hacer mediante subastas mensuales. Finalmente, nosotros hicimos subastas solo los 3 primeros meses del año, enero, febrero, marzo. A partir de abril dejamos de hacer las subastas mensuales y entonces en esos 3 meses, abril, mayo, junio, no hicimos este tipo de eventos. Eso hizo que termináramos colocando 173.500 millones, un 69% de lo anunciado, fundamentalmente en instrumentos tasa fija. ¿Por qué dejamos de hacer eventos de subasta a partir de abril? Eso me parece que ustedes lo tienen bastante claro y es algo que don Rodrigo comentaba ahora. A partir de finales de marzo, la segunda quincena de marzo y sobre todo en abril, se vieron tensiones en los mercados de liquidez de la bolsa, en el mercado secundario. Y en ese contexto, el banco empezó a ser bastante activo en la realización de operaciones en mercado secundario con sus propios títulos. Se hizo además una subasta inversa. Ambos tipos de esfuerzos se hicieron con el fin de inyectar liquidez en esos mercados que estaban mostrando signos de tensión sistémica, y eso hizo al fin y al cabo que recogiéramos 111.000 millones. Nos pareció que en ese contexto en el que estábamos inyectando liquidez, finales de marzo, abril, era un poco contradictorio que el banco saliera a colocar bonos de estabilización monetaria. De tal forma que, como les decía, a partir de abril dejamos de efectuar este tipo de eventos. Eso hizo que el saldo de bonos de estabilización monetaria a lo largo del primer semestre se redujera en más de 170.000 millones, explicado no solo porque fuimos menos veces al mercado, sino además porque fuimos muy activos en subastas inversas y sobre todo en mercado secundario. Aquí pueden ver cuál es la estructura al vencimiento de los bonos de estabilización monetaria del Banco Central, y como verán, los vencimientos están muy concentrados en vencimientos a 2 años o menos, lo que es coherente con la estrategia de colocación que ha mantenido el banco en los últimos años, concentrada en cero cupones y en instrumentos tasa fija a 2 años o menos. ¿Qué es lo que pensamos hacer en el segundo semestre? Ya está muy avanzado agosto, en julio no hicimos tampoco evento de subasta, hasta ahora en agosto no hemos hecho, y ustedes se preguntarán qué va a hacer el Banco Central en lo que resta del año. Nosotros sí queremos hacer colocaciones de bonos de estabilización monetaria en el segundo semestre, y específicamente tenemos como meta máxima de colocación el monto de 200.000 millones de colones. Básicamente vamos a seguir una estrategia muy parecida a la que planteamos hace 6 meses. Lo que queremos hacer es refinanciar vencimientos que van a ocurrir en este segundo semestre. Claramente ese monto, como siempre que venimos a estos eventos les decimos, no incluye el efecto monetario de eventuales operaciones que haga el Banco Central en el mercado cambiario. Queremos colocar a tasas congruentes con las decisiones de política monetaria que ha ejecutado el Banco Central. Ya don Rodrigo comentaba cómo se ha venido reduciendo la TPM, cómo se han venido reduciendo las tasas de interés en la economía, y pues seguramente los BEM, las tasas de colocación de los BEM, tendrán que responder a esa misma dinámica de las tasas de interés. Esto a lo que nos llevará es que el saldo al finalizar diciembre de bonos de estabilización monetaria sea levemente inferior al saldo de bonos al finalizar junio, dado que, como les decía, el monto que vamos a colocar es bastante similar al monto de vencimientos que tenemos. De momento, ya ustedes lo saben, no hemos hecho colocaciones, sí hemos tenido vencimientos por el orden de los 37.000 millones, pero vamos a empezar a colocar en las próximas semanas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Básicamente vamos a hacer el mismo tipo de colocaciones que hemos venido efectuando en los últimos años, cero cupones y sobre todo tasas fijas a 2 años. Nos interesa mantener presencia en el sector corto de la curva y por eso emitimos cero cupones, y además continuar dándole liquidez al plazo de 2 años que vemos que ha sido muy demandado por ustedes. Estos plazos nos parece que nos permiten
contribuir a la transmisión de las decisiones de política monetaria que tome el Banco Central. Vamos a hacer subastas mensuales, y específicamente entonces vamos a hacer 4 subastas en lo que queda de este año. La primera de ellas es será el 7 de septiembre, y pues ahí tienen las fechas para las demás. Entre el 7 de septiembre y el 7 de diciembre haremos esas 4 subastas en las que tenemos esa meta de colocación máxima de 200.000 millones que ya les comentaba antes. Algunos aspectos adicionales para comentar sobre la actuación del Banco Central en el mercado en estos meses que vienen, pues es que vamos a mantener disponibles los mecanismos de gestión de deuda como canjes, subastas inversas, mercado secundario de los propios títulos. Ya vieron que fuimos muy activos en el primer semestre, y pues lo mantenemos disponibles en caso de que se requiera. Y simultáneamente pues nos interesa mantener el contacto con ustedes, con los inversionistas institucionales, con los intermediarios financieros y bursátiles, y pues los vamos a seguir contactando para oír sus perspectivas, sus inquietudes, y en esto pues posiblemente interactuarán mucho Francisco Mesa y Yesenia Monge, a quienes ustedes conocen bastante, y que son propiamente los encargados de las operaciones monetarias del banco. Y bueno, esto es lo que yo les tenía que decir por el momento. Muchísimas gracias. Seguidamente, la señora Leticia Chávez, jefe del Departamento de Política de Endeudamiento Público de la Dirección de Crédito Público, expondrá sobre la deuda pública del Gobierno Central. Buenas tardes, agradecerles nuevamente a todos su participación en el evento que nos reúne hoy. Yo les voy a estar conversando acerca de la deuda del Gobierno Central, de la deuda pública del Gobierno Central, bajo una perspectiva de mediano plazo. A julio del 2020, la deuda del gobierno representa un 65.8% del Producto Interno Bruto, 11 puntos por ciento por sobre lo que veíamos en julio del 2019. Mayormente está compuesta por la deuda interna en un 77% y el restante 23%, perdón, un 77.1% de deuda interna y el restante 23% de deuda externa. Este indicador, a pesar del plan de financiamiento de recursos externos que hemos venido desarrollando. Estas son las necesidades brutas de financiamiento del gobierno para los siguientes 5 años. Para el 2020 particularmente vemos que está muy superior a lo que veíamos en el 2019, especialmente mayormente representado por el déficit financiero, que es de un 9.3%. Una amortización inferior a la que observamos en el 2019 y también inferior a la que se observan en los siguientes años de proyección. ¿Cómo vamos a financiar al cierre del 2020 o esperamos haber financiado estas necesidades de financiamiento? A través del mercado doméstico se espera que un 7.1%, cifra esta que está muy por debajo de lo que históricamente hemos observado. Una participación de deuda externa de un 5.3% del PIB. Aquí se incorporan los créditos externos, el plan de financiamiento externo del que hemos venido hablando, tanto los que ya se han aprobado y se han desembolsado como aquellos que todavía están pendientes de aprobación y de desembolsar. Un 1% del PIB financia las necesidades del gobierno de este año. Esto es un remanente que quedara de la colocación de eurobonos que hiciera el gobierno a finales del año pasado. En 2021 las necesidades de financiamiento rondan el 15% y, como vemos, mayormente representados o con una buena participación de vencimientos de la deuda. Se esperaría que este financiamiento sea cubierto mediante el mercado doméstico en un 0.2% y en deuda externa en un 3.8%. Es importante señalar que dentro de estas estimaciones de fuentes de financiamiento de recursos externos, se esperaría que el Poder Ejecutivo disponga de una autorización legal para emitir eurobonos durante estos años de proyección.
Vemos que la concentración de la participación del mercado doméstico para financiar este 15% de obligaciones del gobierno es bastante representativo. Eso nos lleva a pensar que deberíamos de redoblar esfuerzos para tratar de reducir la presión sobre el mercado doméstico y equilibrar esas fuentes de recursos, como hacer algo similar a lo que se ha venido trabajando durante el periodo 2020. En este gráfico sobre las necesidades de financiamiento del 2020, a señalar que ya cerca de más del 50% de estas necesidades ya han sido sufragadas. En las colocaciones internas, ya un 4.8% de este 14.1% ya se colocó. Estaría pendiente de colocar entonces en el mercado doméstico el 2.4%. Les mencionaba sobre la participación del remanente de los sobrebonos, que es un 1.7% del PIB, sobre estas necesidades, y el financiamiento externo. Un 1.7% del financiamiento ya ha sido aprobado y desembolsado, y tenemos por desembolsar el 3.5% de esos recursos externos. La evolución de la deuda mantiene una tendencia creciente. Al cierre del 2019 cerró en 58.5%, y el escenario base que operamos a lo interno proyecta una estimación de deuda al 2024 que alcance el 83%. En un escenario en donde pudiéramos observar un mayor crecimiento de la economía y su impacto sobre la recaudación de los impuestos, podemos estimar una relación deuda-PIB al 2024 de 81.8. Contrario a eso, si más bien observáramos una economía con una mayor contracción a la estimada, esperaríamos una estimación de relación deuda-PIB de cerca del 93%. Este es el plan de financiamiento externo en el que ha venido trabajando el gobierno. Representa cerca de 3 millones de dólares. De estos 3 millones de dólares, como sabemos, 500 millones de dólares del crédito de la CAF ya fue debidamente desembolsado. Igual es de la agencia francesa y el de BID, que es por 380 millones de dólares. Y como sabemos, y como bien lo mencionaba el ministro al inicio de la presentación, el crédito con el Fondo Monetario por 504 millones que se encuentra en la Asamblea y que ya fue este lunes aprobado en primer debate. Adicional a estos créditos está el crédito del BID SDL por 250 millones de dólares, BID Proteger por 245. Estos créditos se encuentran igual en aprobación en la Asamblea Legislativa. Ya el Ejecutivo presentó el respectivo proyecto de ley y se encuentra en discusión en comisión. Los créditos del BCIE por 300 millones de dólares, el del Banco Mundial por un mismo monto y el de CAF por 50 millones, han sido aprobados por los respectivos directores de estos organismos multilaterales, y a lo interno de Hacienda se está trabajando en la formulación de los proyectos para ser remitidos a la Asamblea Legislativa para su posterior discusión. También está en la agenda de financiamiento estos 500 millones de recursos de la CAF, que se encuentran en proceso de estructuración para luego proseguir con el usual trámite de los créditos de financiamiento externo. Sobre el portafolio de la deuda del gobierno, señalar que esta gráfica al lado derecho, aquí podemos ver cuál es la composición deseable del portafolio de deuda en función a la estrategia de deuda de mediano plazo que nos hemos propuesto. En instrumentos de muy corto plazo vemos que tenemos a julio del 2020 una composición del 9.3%. En instrumentos con vencimientos entre 1 y 5 años, un 35.5%, y más de 5 años, un 55.2%. Podríamos decir que tenemos un margen de acción todavía en instrumentos con plazos entre 1 y 5 años para fomentar la colocación en este rango, y como observamos todavía nos encontramos en un rango inferior. El portafolio se encuentra ubicado en un rango inferior del esperado conforme a esa composición deseable, de manera que realizaremos esfuerzos para tratar de incrementar operaciones en estos plazos.
en contraposición con operaciones en instrumentos de menor plazo. Con respecto al riesgo de tasa de interés, hemos seguido favoreciendo las colocaciones en tasa fija, contrario a lo que observamos en las operaciones o en la composición del portafolio en tasa variable. El rango que se establece según esta estrategia de mediano plazo está entre un 15 y 20%, de manera que tendríamos que realizar esfuerzos para bajarlo en el mediano plazo e ir logrando esta composición deseada, fomentando entonces la composición en instrumentos de tasa fija. Con respecto al riesgo cambiario, es resaltable que a julio del 2020, 40.3% está en moneda extranjera, por sobre el rango que se ha establecido en la estrategia de mediano plazo entre 25 y 35%. De manera que deberemos realizar esfuerzos todavía para tratar de favorecer las colocaciones de deuda en colones y reducir las operaciones en dólares. Aquí es importante señalar que la estrategia de deuda, o sea, que a pesar de que el gobierno ha venido trabajando su accionar sobre una estrategia de mediano plazo implícita, los organismos internacionales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID, han recomendado que esta estrategia sea debidamente formalizada. De esa manera, esperamos que en los siguientes días se emita una directriz ministerial que permita entonces formalizar esta estrategia. Este es el perfil de vencimientos de la deuda del gobierno central. Destacar que aún para los siguientes 2 años, 2021, 2022, 2023, inclusive en este periodo tenemos un vencimiento de $1.000 millones de eurobonos, pero destacable que todavía mantenemos un riesgo de financiamiento importante de un 9.2% del total de vencimientos de la deuda del gobierno central. Por tanto, tendremos que realizar esfuerzos en operaciones de canje, redenciones anticipadas, etcétera, para tratar de alargar estos plazos y tratar de redistribuir los vencimientos de la deuda en los siguientes años. Sobre la evolución de las tasas de interés, estas gráficas muestran 3 momentos en el tiempo. ¿Cuál fue la curva soberana en colones que observábamos en diciembre del 2018? La curva soberana en colones que observamos a diciembre del 2019 y la de julio del 2020. Es destacable que los rendimientos en comparación con lo que observábamos a cierre del 2018 han caído cerca de 420 puntos base. Sin embargo, después de la aprobación de la reforma fiscal, observábamos que los rendimientos venían a la baja. Sin embargo, posterior a la crisis sanitaria, estos rendimientos han tendido a incrementarse y, como podemos ver, aún se encuentran por encima de 130 puntos base con respecto a lo que observábamos a diciembre del 2019. En la curva soberana a dólares vemos una evolución comparativa similar. Sin embargo, los rendimientos a julio del 2020 no bajaron de igual manera que lo que observábamos con respecto a la curva de soberana en colones. Si comparamos la curva de rendimientos de hoy con respecto a la del 2018, existen una caída de 230 puntos base. Más si la comparamos con la de diciembre del 2019, los rendimientos se ubican por aproximadamente 190 puntos base encima, más altas de las que observáramos en el 2019. Los rendimientos de los bonos costarricenses, en comparación con el ENVI Latam, que es esta línea celeste, y el ENVI Global, que es la línea rosada, podemos observar que a partir de la publicación de las cifras fiscales que se diera ya en enero de este año, la baja calificación de la calificadora de riesgo Moody's
a finales de febrero de este año, e indiscutiblemente la emergencia sanitaria COVID-19 ha provocado importantes incrementos en los rendimientos de nuestros títulos valores. Ya para abril del 2020, este incremento había alcanzado cerca de 850 puntos base. Eventos también como la calificación de riesgo Fitch, que provocaron un incremento en los rendimientos, la calificación de riesgo de Standard & Poor's, la renuncia del señor ministro a finales de mayo del 2020 y la reciente publicación del programa macroeconómico revelan que también son eventos que han producido incrementos en los rendimientos de los títulos valores costarricenses. Observamos que desde abril, evidentemente también asociado al impacto que han tenido nuestros principales socios comerciales y que también se han visto afectados por esta pandemia, se ha ensanchado la diferencia entre el indicador ENVI-LATAM con respecto a los rendimientos de nuestros títulos valores, de los títulos valores costarricenses. A pesar de que podemos observar que se han dado caídas en estos rendimientos en una forma similar a la observada en el ENVI-LATAM y el ENVI Global, aún al 21 de agosto, la prima de riesgo por invertir en títulos costarricenses es de 214 puntos base, superior a lo que viéramos a inicios de año, que era de 46 puntos base. Aquí es rescatable señalar que uno podría pensar que pudieron haberse dado incrementos importantes en estos recientes anuncios. Sin embargo, ya para el mes de marzo y abril se anunciaba que las economías tendrían importantes contracciones, de manera que era de esperar que el mercado se anticipara en su reacción en la valoración de los títulos valores. Esta gráfica, rápidamente de señalar, es muy similar ha tenido una evolución muy similar a la que viéramos anteriormente. Los bonos de Costa Rica, en la línea verde es el bono de Costa Rica con vencimiento al 2045, que en comparación con títulos valores con similares vencimientos de países como México, Colombia, Chile y Uruguay, también han mostrado una evolución muy similar. O sea, evidentemente no ha sido solo los títulos de Costa Rica los que se han visto afectados por estos eventos internacionales, sino que aún para países con calificaciones de riesgo mejores que las de Costa Rica, también se han visto afectados por estos eventos. Esta es el final de mi participación y muchas gracias por su escucha. A continuación, la señora Waleska Aguilar, directora de la División de Activos y Pasivos de la Tesorería Nacional, se referirá a los resultados del Plan de Colocación de Títulos de Deuda Interna del Gobierno Central para el primer semestre y el Plan de Colocación de Títulos de Deuda Interna del Gobierno Central para el segundo semestre. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy. A continuación, les presentaré los resultados del Plan de Colocación de Títulos de Deuda Interna del Gobierno Central para el primer semestre del 2020. Asimismo, en una segunda parte de esta misma presentación, tendremos el plan de colocación previsto para que lo que nos resta del segundo semestre del presente año. Recordemos a inicio de este 2020 que el Ministerio de Hacienda comunicó al mercado un requerimiento o monto de captación máxima en el mercado local por un monto de hasta 1.5 billones. Este monto es importante considerar que en su momento se hizo la aclaración que no consideraba nuevos recursos asociados a nuevos eurobonos o préstamos externos que se firmaran recientemente. Lo observado al primer semestre o los primeros 6 meses de este 2020, obtuvimos un resultado de 812 mil millones de colones que se colocaron por deuda interna en el mercado local. Eso representa un poco más del 50% del monto anunciado.
En referencia a la estructura o la manera en cómo íbamos a colocar esos fondos, se observó que 3/4 partes de este monto de colocación se ubicó en títulos tasa fija en colones. Como bien señalaba Leticia, nuestra estrategia se enfocará en este instrumento y en esta moneda en particular. Seguidamente, el otro instrumento con mayor porcentaje de colocación observado lo obtuvo los títulos ajustables. Estos son los asociados a la curva soberana que construye el Banco Central y que conocemos como los TEPRAS. Seguidamente, los títulos ceros cupones obtuvieron un resultado de 7%, ubicado dentro del rango meta que habíamos definido del 10%, y en menor medida los títulos indexados a la inflación, conocidos como TUDES, con un 1%, y tasa fija dólares con 0% de colocación. Valga la aclaración de que en este tipo de instrumento no hubo colocación, a pesar de que el Ministerio de Hacienda, sí en sus subastas y en sus calendarios trimestrales, comunicó la apertura de ofertas, de series en títulos en esta moneda. Por su parte, la manera en cómo el Ministerio de Hacienda obtuvo ese financiamiento se promovió a través de un alargamiento o dar continuidad en la estrategia de colocación del mediano y largo plazo. Vemos ahí en la última columna para el primer semestre del 2020 que más de un 73% de este monto colocado, de esta torre que vemos al final, se ubicó en series de 5 o 10 o más de 10 años respectivamente. Igual es una estrategia en donde, si ustedes ven, históricamente hemos promovido las colocaciones en el largo plazo. Ahora bien, en relación a las operaciones de gestión de pasivos, entendidas estas como canjes y subastas inversas, el resultado alcanzado al 30 de junio del 2020 ascendió a una cifra de casi 125.000 millones de colones. Esto prácticamente fue en un 90% a través de operaciones de canjes y en menor medida operaciones de subastas inversas. En lo que resta del año, seguiremos promoviendo esta figura para poder alcanzar cifras similares a las observadas en años anteriores. Otra de las informaciones que usualmente compartimos con el mercado es en relación a las colocaciones directas que realizan instituciones públicas que por alguna normativa en especial que tienen con la autoridad presupuestaria, que es una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda, estas entidades por estas normativas deben colocar sus recursos excedentes en títulos valores a la medida por parte del Ministerio de Hacienda. Ahí ustedes ven, entre diciembre 19 y junio 20, el saldo colocado se ha mantenido bastante estable. Lo que queremos aquí destacar es la importancia de que este proceso de colocación directa que hemos realizado con instituciones públicas se ha venido automatizando a través de la plataforma Tesoro Directo, que es un servicio que disponemos en el Banco Central. A manera de referencia, también es importante destacar que este tipo de mecanismo de obtención de recursos ha venido en descenso. Cifras de diciembre del 2018 con saldos de 1.2 billones representaban un 8% del saldo total de la deuda. A hoy, a junio 20, ya este saldo de 767 cae a un 4.5%. Con ello lo que vamos es promoviendo de que estas instituciones o estos mecanismos vayan reduciéndose y vayamos migrando efectivamente hacia una más importante de fondos que se negocien en los mercados estandarizados. Ok, la segunda parte de esta presentación la orientaremos a lo que tenemos previsto para el plan de colocación de títulos de deuda para el segundo semestre. Estos resultados ya incorporan lo que son los resultados de los meses de julio y agosto de este mismo año. En primer lugar, bueno, ustedes ahí podrán visualizar lo que ha sido el calendario trimestral de subastas. Esto es un esfuerzo que hemos implementado desde el primer trimestre del 2019
en el Ministerio de Hacienda, en donde hemos trascendido a no solamente comunicar lo que es la fecha de subastas, fecha de liquidación y su plazo, sino que asimismo hemos incorporado 3 nuevas variables, que son las que visualizamos al final de este calendario, con lo cual permitimos ser más transparentes en la manera en que el Ministerio de Hacienda se financia en cada una de estos eventos. Particularmente, estamos incorporando desde hace más de 7 trimestres lo que son los instrumentos. Ahí encontramos los cupones, tasas fijas en sus distintas monedas y títulos variables. Por su parte, también plazo en años de colocación. Y por último, lo que corresponde a la plataforma de colocación, sea SIMPE o CIOPEL. Asimismo, y con miras de fomentar algún desarrollo o negociaciones de estos instrumentos en los mercados de valores, hemos destinado asimismo algunas semanas en donde el Ministerio de Hacienda deja libre. Libre quiere decir, bueno, que no vamos a incurrir en alguna colocación de estos tipos de deuda interna. Y a su vez, también para la mejora en la toma de decisiones en los portafolios de los tenedores, anunciamos fechas particulares para operaciones de gestión de pasivos, llámense canjes y subastas inversas. Ahí, para lo que nos falta del trimestre, hago el anuncio y reforzando un poco lo comentado por don Elian en una de las presentaciones anteriores, tenemos para la semana del 16 de septiembre una fecha de gestión de pasivos en donde estamos programándola para el mega canje. Ok. En relación al requerimiento o necesidades de captación que tiene el Ministerio de Hacienda para el segundo semestre, se ha definido un monto de hasta 1.8 billones de colones. Aquí el asterisco hace referencia a que esta cifra es ya contemplando una vez los préstamos externos comentados anteriormente en las diapositivas de la señora Leticia Chávez, en donde ahí tenemos todo el plan de los préstamos que se están gestando. Ahora bien, en mercado local hemos colocado cerca de 613.101 millones de colones, ya eso es considerando la subasta de ayer, y esto representa cerca del 34% del monto colocado, o sea, vamos con un buen ritmo en las necesidades o en la cobertura de estas necesidades de captación. De igual manera, en relación a la estructura por instrumentos, la manera en cómo vamos a distribuir esos 1.8 billones de colocación en el mercado local se concentrará principalmente en títulos tasa fija en colones con un 65% y un 10% para el grupo de instrumentos de tasa fija dólares, ajustables, ceros cupones y en menor medida los indexados a la inflación conocidos como TUDES. Hoy por hoy, con esos 613.000 millones alcanzados, tenemos un dato observado de 72% ubicado en títulos tasa fija colones. También al 25 de agosto, o sea, al día de hoy, tenemos que el resultado de operaciones de gestión de pasivos, ya hemos realizado 2 eventos particularmente de canjes, donde tenemos una cifra acumulada de lo que hemos hecho durante este 2020 de 293.000 millones de colones. Esta cifra representa un crecimiento de más de un 100% de la cifra alcanzada al primer semestre. Recordemos que en el primer semestre teníamos 125.000, ahora alcanzamos 168.000 millones adicionales en este tipo de operaciones. ¿Cuál es la expectativa? Bueno, precisamente la expectativa es alcanzar por lo menos un promedio de estos canjes de alrededor de unos 700, 800.000 millones. Podríamos inclusive lograr una cifra adicional, pero es parte de la estrategia que debemos enfocarnos en los meses que nos quedan del 2020 y posteriormente también estamos valorando o ya iniciamos más bien a gestionar lo que son los vencimientos del 2021 y del 2022, que es precisamente lo que nos lleva a esta siguiente información.
Aquí lo que vemos es, bueno, ya hemos compartido mucho con los medios y los distintos agentes o participantes del mercado estas gráficas, y es en lo que tenemos que enfocar nuestra estrategia, ¿verdad? En los próximos meses, inclusive años, y es la figura de operaciones de gestión de pasivos nos permiten impactar de manera positiva los vencimientos o bien las torres que nosotros llamamos aquí al interno de Hacienda, que tenemos previstas para el 2020. Bueno, ya hemos hecho algo. Ustedes ven ahí un 31% de todo el vencimiento que teníamos para este presente año, ya lo hemos gestionado a través de esta figura de canjes y subastas inversas, pero no tenemos que quedarnos ahí, sino que debemos de enfocar a sí mismo, como señalaba Leticia, todo el perfil de nuestra deuda, pues también entrarle de lleno a lo que son los vencimientos del 2021 y del 2022. En estos canjes que hemos retomado en las últimas semanas, ya hemos ido incorporando vencimientos del 2022 y vean ustedes los resultados que se han alcanzado a la fecha, un 27% y un 10% respectivamente para el 2021 y 2022. Ya con más detalle, el impacto que tienen estos canjes, ya lo veíamos por monto total a vencer en cada uno de los años, periodo 2022. Este otro gráfico lo que nos permite es visualizar cómo hemos reducido estos vencimientos en fechas focales o en emisiones particulares durante este mismo periodo de análisis. Usualmente nos hemos planteado la meta de al menos captar o bien de reducir estos vencimientos a través de estas figuras con un 30%. Vean ustedes que ya hemos logrado en algunas series en particulares poder cortar esas torres, pero debemos de continuar con esa estrategia y enfocarnos en las que aún nos falta camino por recorrer, ¿verdad? Entonces, estas operaciones de canjes y subastas inversas que tendremos durante el 20 o lo que nos reste del 20 se enfocarán precisamente en una estrategia para lograr reducir un poco más estas fechas focales. Finalmente, este plan de este semestre, de lo que nos queda de este presente semestre, se orientará a promover las colocaciones de emisiones de referencia, bien conocidas como emisiones benchmark. Precisamente ya hemos estado colocando un nuevo orden de series tasa fija que son de reciente inscripción en la SUEVAL y colocación asimismo en los mercados. Para el caso tasa fija, ustedes ven ahí, bueno, ya hemos colocado 24, 26, 28, 31 y 2036. Usualmente hemos estado colocando o emitiendo estas emisiones por un monto de emisión de 500,000 millones. Y por su parte, para los títulos tasa fija, pues también se mantiene una estrategia de colocación en plazos de 3, 5, 7, hasta 15 años. Y recientemente hemos incorporado lo que es la emisión de 3 años. Igualmente la colocación también incorporará, o la estrategia incorporará lo que son los títulos ceros cupones con vencimiento los 15 de cada mes. De mi parte, esta sería mi presentación y les agradezco toda su atención. Muchas gracias. En este momento damos espacio a las consultas de los participantes. Les recordamos que las consultas deben realizarlas a través del chat del evento. Tenemos una consulta anónima para el señor don Elian Villegas. En algunos foros, personal del ministerio ha mencionado que no hay problema de gastos, sino de ingresos. Si bien con la pandemia hay una disminución de ingresos, es evidente que a lo largo de los años existe un problema de gasto en el sector público, muchas veces acompañado de poca eficiencia. ¿Está el ministerio y el gobierno interesado en gestionar sobre los temas estructurales del gasto del gobierno? ¿Qué pasos va a seguir para lograr una mejor estructura? Don Elian, le agradecemos si puede prender el micrófono. Gracias. Sí, desde los primeros meses del año hemos visto el esfuerzo que se ha venido haciendo por controlar el gasto. El primer presupuesto extraordinario que se aprobó fue por alrededor de 150,000 millones, que fue un recorte que se realizó precisamente para que ese dinero se utilizara en la atención de la pandemia.
El segundo presupuesto extraordinario también fue un recorte por alrededor de 300.000 millones de colones. Es decir, solo en este año llevamos alrededor de 450.000 millones recortados al presupuesto, lo cual es alrededor de un 1.4 del PIB. El esfuerzo que se ha venido haciendo ha sido constante y ahora lo queremos ratificar también en el presupuesto ordinario que estamos presentando para el 2021. De hecho, ya se vuelve muy difícil recortar porque el presupuesto prácticamente lo que está quedando es lo básico. Entonces, creo que desde ese punto de vista ha sido claro el esfuerzo que hemos venido haciendo y la conciencia que tiene el gobierno de la República en el sentido de que debe controlarse y reducirse el gasto. En eso hemos estado en los últimos meses y desde ese punto de vista, la llegada de los órganos desconcentrados al presupuesto de la República también nos permite llevar adelante otro esfuerzo adicional por controlar el gasto. Así es que en términos generales, permítame indicarle que el esfuerzo ha sido constante, que está siendo exitoso y que eso se va a ir reflejando también poco a poco en los números que vayamos teniendo, tanto en lo que tiene que ver con el gasto total como en lo que tiene que ver también con el déficit, salvando la distancia de que en el presente momento nos encontramos ante una circunstancia muy particular, como lo es la pandemia, que nos obliga no solo a un esfuerzo de gasto adicional para efectos de la pandemia puramente dicha, y que además nos arrastra en la parte de los ingresos, al golpearnos por el lado del ingreso tributario. Entonces, estas dos circunstancias puede que haga que el esfuerzo en gastos tal vez no se esté viendo porque de alguna forma el mayor gasto que hay que hacer en lo social y en lo que tiene que ver con salud y el menor ingreso tienden a hacer que los números de alguna forma empaten y que no se vea ese esfuerzo tan grande que está realizando el gobierno de la República, pero está presente en los números y creo que una vez que además salgamos de la situación en la que nos encontramos en este momento de pandemia, estará mucho más claro para todo Costa Rica que se ha dado una transformación de gran importancia en lo que tiene que ver con el gasto público, no solo en la conciencia del gobierno de que hay que disminuir el gasto público, sino además en las acciones del gobierno que han hecho que el gasto público se reduzca. Don Alberto Franco para don Elian Villegas. La Contraloría señaló ayer la importancia de establecer nuevos parámetros o métricas a la regla fiscal, nuevos topes al crecimiento de gasto corriente, el déficit financiero del gobierno central y la relación deuda a PIB. ¿Quién nos puede informar a propósito el ministerio? La regla fiscal es realmente pues de reciente uso en Costa Rica y nos hemos topado de frente no solo con la regla fiscal, sino con la regla fiscal en medio de una pandemia. A pesar de eso, y precisamente por lo que les comentaba antes, la vocación de reducción del gasto público que tiene este gobierno, hemos utilizado la regla y nos hemos aferrado a la regla. A pesar de la presión de algunos sectores en el sentido de que debido a la pandemia existe la posibilidad de alguna forma de dejar de lado la regla, ha sido el criterio del gobierno de que eso no debe hacerse y que en este momento más bien lo que tenemos que hacer es utilizar la regla como un marco precisamente para llevar adelante la reducción del gasto público. Ahora, lo que se hace difícil en este momento es tratar de incorporar nuevos parámetros a esas reglas. Si, por ejemplo, nosotros pensamos en incorporar a esa regla nuevos parámetros de la relación entre la deuda y el crecimiento del PIB, o la deuda PIB, perdón, entonces el único problema que tenemos es que chocamos con la realidad. En este momento la realidad nos dice que vamos a terminar con alrededor de un 70% de relación deuda PIB. Y entonces a partir de ahí construir nuevas estructuras jurídicas para esa regla utilizando como parámetro la cantidad de deuda contra el PIB se hace difícil. Habrá que esperar a que esta situación se normalice de aquí a algunos años, a que tengamos un espacio fiscal mayor que nos permita abordar la experiencia que vayamos teniendo con la regla
y a partir de ahí construir en un ambiente económico mucho más sano que el que tenemos al día de hoy, las nuevas condiciones que queremos para la regla a futuro. Pero me parece que en este momento, de alguna forma, lo que tenemos que hacer es trabajar con las condiciones de regla fiscal que tenemos hoy, seguir hacia adelante, ver cuáles son las experiencias prácticas que ya vamos teniendo con la regla, que en algunos casos puede que en algunos sectores determinados constituya un problema, en otros constituye realmente una barrera importantísima para la contención del gasto público, pero solo producto de esa experiencia que vayamos teniendo con el uso de la regla, será que podamos en el futuro presentar propuestas para modificarla en un sentido o en otro. Creo que en este momento es un poco temprano para plantearnos la modificación de la regla fiscal. Don Mauricio Hernández, para el señor Rodrigo Cubero. Es claro que hay una distorsión entre la curva de rendimiento de los bonos del Banco Central y la curva de Hacienda. Ya el Banco Central acepta los bonos de Hacienda para los cálculos de calce de plazos, de ICL y ahora para las operaciones de crédito diferidas. Hace ya un par de años venimos planteando la solicitud de aceptar los bonos de Hacienda como reserva de liquidez para cooperativas y asociaciones solidaristas. Esto traería sin duda un beneficio a la curva de Hacienda y se convertiría en una herramienta importante para reducir el costo de la deuda del gobierno. Es claro que en momentos de crisis o iliquidez, los participantes recurrirán al Banco Central. ¿Por qué no aceptar entonces los bonos de Hacienda como reserva de liquidez? De hecho, en dólares ya se aceptan. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina, y muchas gracias a don Mauricio Hernández por la pregunta. La razón simple es que la reserva de liquidez es un instrumento que sustituye o reemplaza, en el caso de las cooperativas y las asociaciones solidaristas, al encaje mínimo legal, que es un instrumento de control monetario y su objetivo central es, por lo tanto, mantener controlada la cantidad de liquidez que circula en la economía. En el caso de las cooperativas y solidaristas, la ley orgánica del Banco Central autoriza a la Junta Directiva del Banco Central a que en lugar del encaje mínimo legal les aplique un instrumento paralelo, que es la reserva de liquidez, pero que debe ser constituida en instrumento del Banco Central justamente para que traiga la implicación, el efecto práctico de una contracción monetaria, es decir, una absorción de liquidez, que es de lo que se trata el encaje mínimo legal. Entonces, como es un instrumento que reemplaza el encaje mínimo legal, pues tiene que ser equivalente en naturaleza. Los bonos de Hacienda no representan una absorción monetaria para el Banco Central y en ese sentido no cumpliría el propósito fundamental. De hecho, es un objetivo del Banco Central ir nivelando la cancha entre cooperativas solidaristas y los demás intermediarios financieros, y estamos considerando mecanismos para hacerlo. Uno, por supuesto, es encajarlos, cosa que está enteramente a discreción de la Junta Directiva del Banco Central. La otra es reducir el portafolio, la cartera a disposición de las cooperativas solidaristas para constituir reserva de liquidez e irlo acercando más a mecanismos similares al encaje mínimo legal. Y es posiblemente más bien en esta dirección en la que nos movamos. Don Alex Carmona, del BAC San José Puesto de Bolsa, para don Rodrigo Cubero. ¿Cuál será el papel que juegue el Banco Central en el esquema de recuperación económica que vaya a llevar a cabo el gobierno? Eventualmente, ¿estaría el banco en posición de dar liquidez para emisiones del Ministerio de Hacienda de ser requerido? Sí, justamente una de las funciones fundamentales que un Banco Central y el Banco Central de Costa Rica pueden jugar en el contexto de la pandemia es la provisión de liquidez a los mercados. Y en esto el Banco Central ha estado activo, lo hemos venido expresando y bueno, lo presentaba yo en la presentación que compartí hace unos minutos con ustedes.
forma de inyectar liquidez en los mercados o a la economía como un todo varía, pero ciertamente empezamos con una postura de política monetaria expansiva, contracíclica, que presiona a la baja las tasas de interés. Esa posición naturalmente tiene una contraparte en términos de las operaciones de liquidez que tiene que hacer el Banco Central en términos netos. La contraparte de una política de tasas de interés baja es tener condiciones de liquidez amplias en la economía. No tendría sentido estrechar las condiciones de liquidez si estamos tratando de empujar a la baja las tasas de interés, de manera que nosotros más bien hemos buscado una política de liquidez que sea enteramente coherente con la política de tasas de interés, y de ahí el anuncio que hacía de la señorita Bernardita Redondo sobre la estrategia de colocación de títulos del Banco Central en este segundo semestre. Es enteramente coherente con esa estrategia. Y eso también se ve complementado con inyecciones de liquidez en mercados de negociación y eventualmente en el mercado secundario de títulos de Hacienda. Si se presentaran tensiones de liquidez en ese mercado, también estamos considerando la introducción de estas líneas de crédito a mediano plazo del Banco Central a tasas favorables. Todos estos son instrumentos para inyectarle liquidez al mercado y eventualmente generar mejores condiciones de liquidez. Una parte de esa liquidez podría fluir perfectamente a los títulos de Hacienda y perfectamente así se puede dar en un mercado donde los títulos del Ministerio de Hacienda son dominantes como instrumentos de ahorro, como instrumentos como alternativas financieras en el mercado costarricense. De manera que sí, la política del Banco Central ha ido orientada a mejorar mejores condiciones de liquidez en el mercado costarricense. Por lo tanto, hay una implicación muy clara sobre cuál es la postura que el Banco Central quiere tomar, porque al hacer esta toma de postura deliberada hacia una política monetaria expansiva y contracíclica, lo que queremos es justamente mitigar el impacto que ha tenido la pandemia sobre las condiciones de los hogares y las empresas en la economía costarricense. De manera que esa política está también orientada a reducir, mitigar el impacto de la pandemia sobre los hogares y las empresas en el sector privado. Don Ricardo Contreras, para la señora Gualesca Aguilar. Con una tasa de inflación de 0.17%, una TPM de 0.75%, una tasa básica de 3.65%, ¿por qué la Tesorería Nacional no logra bajar el servicio de la deuda y mantiene tasas reales tan altas? Muchas gracias por la consulta. Debemos de considerar que el 70% de nuestra deuda está asociada a tasa fija, es decir, tenemos deuda ya contratada en años previos. De esta manera, es un poco difícil bajar el servicio de la deuda sobre ya instrumentos que hemos colocado y cuya tasa facial ya ha estado pactada en años anteriores. En los momentos en que esa deuda se renueve, o sea, conforme vaya venciendo, efectivamente vamos a tener esos espacios para poder bajar ese servicio de la deuda, y asimismo también lo alcanzamos no solamente con la renovación de la deuda asociada a instrumentos tasa fija, sino que asimismo con los instrumentos a tasa variable que vayamos también colocando o que tengamos dentro de nuestro stock, porque precisamente las referencias de estas tasas variables están asociadas, por ejemplo, como mencionaba en la consulta, a la tasa básica o bien a la curva soberana, que son referencias que van ajustándose a las condiciones vigentes del mercado. Muchas gracias. Tenemos una consulta anónima para la señora Bernardita Redondo. El Reglamento de Política Monetaria establece que las asociaciones solidaristas y cooperativas deben invertir su franja de liquidez en instrumentos del Banco Central estandarizados o no. El Banco Central, por la situación actual, no está realizando subastas de sus emisiones estandarizadas, efectuando los rendimientos exigidos para esos instrumentos respecto con la curva. La estrategia de colocación indicada no permite abastecer las necesidades de inversión de estas entidades y con ello deben recurrir a inversiones no estandarizadas en central directo con un plazo y rendimiento muy bajo. ¿Ha considerado el Banco Central modificar el capítulo de reserva de liquidez para ampliar las opciones de inversión de estos recursos por parte de las asociaciones solidaristas y cooperativas?
Gracias. En realidad esta pregunta ya la contestó don Rodrigo. Se refirió él ya a la reserva de liquidez y cómo es un instrumento de política monetaria que para entidades que están exentas del encaje mínimo legal y por lo tanto el banco requiere que se inviertan en instrumentos del Banco Central. Entonces, no, el Banco Central no ha pensado en la posibilidad de que puedan invertir en otro tipo de instrumentos las solidaristas y las cooperativas su reserva de liquidez. Tenemos una consulta anónima para el señor Rodrigo Cubero. Durante varios meses hemos observado variaciones del IPC por debajo del rango meta inferior y muy pocas veces supera la media de dicho rango. Frente a la situación actual, dicho rango podría ser alto respecto con lo observado en años anteriores y considerando las proyecciones al corto y mediano plazo. El Banco Central ha considerado deslizar hacia abajo el rango meta de inflación. ¿Cuál es el fundamento principal para mantener el rango meta de inflación en el nivel actual? ¿Cuáles serían los riesgos de disminuir dicho rango? Muchas gracias, Carolina, y muchas gracias a quien nos formula la pregunta. Como ustedes recordarán, en la presentación del programa macroeconómico para enero, que hicimos en enero para el año 2020 y para el año 2021, el Banco Central anunció que justamente empezaría un proceso de consulta pública este año con la idea de ver si se revisaba el rango meta para la meta de inflación del Banco Central. Y bueno, en eso estábamos realmente. El programa macro se compartió con el público a fines del mes de enero y en eso estábamos cuando nos cayó la pandemia y realmente con la pandemia cambia un poco las prioridades del Banco Central. Este no es un tema que nos parezca en todo caso urgente, tampoco nos lo parecía en enero, pero nos parecía que era razonable empezar a revisar este rango meta de cara a lo que ha sido una reducción en la inflación promedio de nuestros socios comerciales. Cuando fijamos el rango meta de entre 2 y 4%, con un punto central de 3%, ahí nos guiamos mucho como Banco Central en la inflación promedio de nuestros socios comerciales, que habían dado alrededor del 3% justamente. La inflación en el mundo ha venido moviéndose a la baja gradualmente y la inflación de nuestros socios comerciales ahora anda un poco por debajo del 3%. De manera que por eso el Banco Central en el 30 de enero, cuando compartimos, o 31 de enero, cuando compartimos el programa macroeconómico para este bienio, propuso esa revisión del rango meta. Pero es importante entender que en estas circunstancias la razón fundamental por la que tenemos inflación baja es porque estamos enfrentando un choque muy fuerte de demanda agregada y porque estamos enfrentando también una circunstancia de inflación mundial muy baja. De manera que tanto el componente importado de la inflación como la inflación doméstica son realmente muy bajos, esos dos componentes, porque estamos atravesando una situación inédita de contracción de la demanda interna doméstica y mundial. Entonces hay que también entender el contexto de esta baja inflación que estamos atravesando. El Banco Central justamente ha venido aprovechando ese contexto para tener una política monetaria agresivamente expansiva y contracíclica, con una reducción masiva de 450 puntos base en su tasa de política monetaria, con la idea de estimular las condiciones de liquidez y las condiciones crediticias y contrarrestar no solo estas bajas condiciones de inflación, tratando de mover la inflación de vuelta al rango meta del Banco Central, sino también tratar de contrarrestar y mitigar el impacto de la pandemia en términos de actividad económica y en términos de empleo. Con ello, estamos también cumpliendo con algunos de los objetivos que nos establece la misma ley orgánica del Banco Central. De manera que estamos enfrentando una circunstancia inédita que ha empujado la inflación a la baja y el Banco Central está tomando todas las medidas necesarias para poder restablecer la ruta de la inflación hacia su meta de inflación y también para poder mitigar el impacto sobre la actividad real y sobre el mercado laboral.
pero no descartamos que una vez que pase esta pandemia volvamos a retomar ese esfuerzo de analizar, revisar y considerar de nuevo ese rango meta que tenemos para nuestra meta de inflación. Y me parece que este es un tema que debemos mantener ahí, así es que agradezco la pregunta porque me permite revisitar este tema importante y creo que nosotros lo seguiremos considerando, posiblemente una vez que pase la pandemia. Disponemos de un espacio para 3 consultas más. Don Giovanni Sandí para la señora Waleska Aguilar. De lo que se espera amortizar, ¿cuál ha sido la tasa de renovación? ¿Qué proporción es con el sector público? Muchas gracias a don Giovanni por el planteamiento de su consulta. En relación a la tasa de renovación, la misma varía porque depende de condiciones particulares vigentes en el mercado, varía porque también dependemos de los compromisos que tengan los tenedores con los vencimientos o las amortizaciones que se vayan resultando durante lo que nos queda del año, pero efectivamente son porcentajes de renovación importantes que nos permiten estos espacios para seguirnos financiando. En relación a la porción del sector público, pues es una cifra bastante importante y siempre hemos dado el dato. En relación a este dato o a esta información, entre un 40 a un 50% de la deuda del gobierno central se concentra en el sector público. Eso basado en cifras que tenemos en el Ministerio de Hacienda y en el Banco Central. Muchas gracias. Tenemos una consulta anónima para el señor Elian Villegas. Recientemente, en un foro de empresarios del Ministerio de Hacienda, presentó que las fuentes de financiamiento externas totalizaban 4.300 millones de dólares. Luego, en la Asamblea Legislativa, mostró un total de 3.150 millones de dólares y ahora 3.029 millones de dólares. ¿Qué explica la disminución del monto del financiamiento externo? Una cosa es lo que ocupábamos al inicio del año y otra cosa es lo que estamos ocupando en este momento. Cuando hablamos del inicio del año, incluso estábamos incorporando una cantidad importante del monto de los eurobonos que todavía estaban en caja. Y en este momento ya estamos hablando únicamente de los montos que tenemos que colocar, tanto mediante créditos multilaterales como en el mercado interno. Así es que a lo largo del año, evidentemente las necesidades han ido cambiando y de ahí que estemos hablando de distintos montos a lo largo del tiempo. Finalizamos con la siguiente pregunta anónima para el señor Elian Villegas. ¿Cómo vislumbran la aprobación de un posible stand-by en Asamblea, dado los fuertes ajustes que posiblemente sea necesario hacer? Venta de activos, reforma a empleo público, etcétera. Bueno, en realidad, si hay algo que ha venido haciendo este gobierno a lo largo de los últimos 2 años, han sido reformas profundas. Empezando por la misma reforma tributaria que se aprobó en el 2018, como la misma ley de empleo público que está en este momento en la Asamblea Legislativa, y toda la reforma estructural al empleo público que ya se realizó por medio de la ley 9635. Entonces, en general, este gobierno ha tenido una actitud muy abierta para llevar adelante reformas profundas que se requieren en el país y que no se han realizado en los últimos años. Nosotros lo que esperaríamos es que en el marco de la Asamblea Legislativa, con una amplia discusión con las fracciones, se puedan llegar a acuerdos importantes sobre los cambios que se necesitan en materia tributaria y a partir de ahí también se puedan llevar adelante otros cambios que se ocupan para contención del gasto, como por ejemplo los que se mencionan en cuanto a temas de empleo público. Así es que yo soy positivo. Yo creo que independientemente del ambiente que a veces se siente
de que puede estar un poco pesado, de que hay discusiones que son profundas. Bueno, esas discusiones se dan precisamente porque la Asamblea Legislativa tiene un poder que es el poder de enmienda, y a partir de ese poder de enmienda pues trata de plasmar también la visión que tienen ellos en los proyectos que se les presentan, lo cual es natural y es acorde con la constitución política de nuestro país. Así es que yo en general les digo, soy positivo de que en los próximos días se aprobará el crédito rápido del Fondo Monetario Internacional, y que de aquí a varios meses, cuando tengamos en la Asamblea Legislativa el acuerdo o la facilidad extendida que estaremos negociando con el Fondo Monetario Internacional, ahí estaremos con una discusión amplia, positiva, constructiva, y que finalmente vendrá a llenar las necesidades del país, no solo en materia propiamente de financiamiento, sino también en materia de algunas transformaciones que todavía son necesarias y que es importante impulsar. Muchas gracias. Las consultas que no fueron contestadas en este espacio estarán a disposición a partir de la próxima semana en la página web del Ministerio de Hacienda, en la sección de información para el inversionista. De esta manera, damos por concluida esta actividad. Agradecemos la participación de todos y todas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias.